Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles y qué gusto saludar también a Juliana Aguilar. Ella es manager de reclutamiento en Michael Page del área digital. ¿Cómo estás, Juliana? Qué gusto verte porque siempre normalmente hacemos podcast grabados en audio, pero ahora Sí, la nueva normalidad nos ha llevado a esto, ¿no? Al Zoom, al video. sí. Hola, un gusto saludarte y vernos nuestras caritas por fin para que vean cómo se ve esta mujer que les habla de pronto golpeado y les dice cosas. Pónganse a estudiar, prepárense. Pónganse a estudiar, aprendan inglés, Sí, no. matemáticas y etcétera. Oye, y ahora una materia que tenemos que tener todos es la famosa resiliencia que el presidente no sabía qué significa. ¡Ah! O no sé si oíste eso hace unos días. Dijo el No, fíjate presidente, que no. esa palabra que ahora está tan de moda y que acaban de inventar, pero Pues creo que es algo de que hecho, tenemos que tener. es una competencia y es una de las competencias más socorridas. Más socorridas, te hablo de unos 5 años para acá y en el sector que yo tengo el privilegio de reclutar, que es en el sector digital, e-commerce, etcétera, es una competencia indispensable porque la resiliencia te da también esa capacidad de sobreponerte ante las adversidades diversas. Y esto no quiere decir que andes con esta carita de decretando y que todo va a estar bien y que no te pongas triste. No, por supuesto que esos embates duelen y que por supuesto que te pones triste, pero bueno, lo manejas y dices, ok, esta opción A no se pudo, tengo la B, vamos por la B, vamos por la C, vamos por cómo ese sí. Es esa capacidad que tú tienes para reponerte lo más rápido posible a las adversidades. Y esto de la resiliencia involucra también tu capacidad de adaptación, tu creatividad y la innovación. O sea, cómo de una competencia vamos a desprender toda una serie de otras competencias. Oye, había una vez unas empresas y unos empleados y unos trabajadores que iban muy felices a su oficina todos los días, hacían chismes de pasillo, Ay, sí, tomaban el café, chilaquil del viernes. el chilaquil del viernes, Sí. y de un día para otro, todos en casa, home office. Nos cambió Ujú, la vida. ¿Cómo, ujú. cómo está esto? A mí, bueno, hay que entender lo que platicábamos un poco, ¿no? Este país es un país de grandes desigualdades, desafortunadamente. Los que tenemos el privilegio de poder tener acceso a hacer un home office, qué bendición, ¿no? Eh, y, y dentro de esto nos cayó con que además somos una cultura de latinos, que lo nuestro y los mexicanos en particular es el chilaquil, el café, el chismerío, el radio pasillo, el cómo estás, en 3 horas para llegar a mi lugar porque me atoré en cada lugar saludando a medio mundo. Somos seres muy gregarios y los mexicanos somos de mucha comunidad y de mucho mueganismo. Entonces, el que te manden a tu casa representa uno que te están eliminando la opción de tu cotidianidad, que a lo mejor llevabas 20, 40, 10, 5, no sé lo que lleves trabajando. Entonces es un golpe duro, porque esa rutina que tú construiste durante tanto tiempo hoy ya no existe y que además fue de una forma muy agresiva, porque no te vas a tu casa de una forma óptima, te vas entre golpe y porrazo, todo el mundo aprendiendo a usar herramientas digitales. Ya hemos visto los casos de barbaridades que han sucedido con los Zooms, los Skypes y las llamadas. Todo el mundo Hasta las diputadas haciendo shows de striptease, ¿no? Qué fuerte, sí, desafortunadísimamente. ya sé. Vaya, esto ha sido un working process, ¿no? Todo el mundo dando recomendaciones de cómo hacer esta migración a home office, todo el mundo ahí poniendo hasta el burro de planchar de mesa, y a estas alturas ya estamos pensando en comprar una silla, ya la espalda no nos da con la mesa de la cocina, ese tipo de cosas, ¿no? Tratarnos de adaptar, pero lo más importante es el cómo nos sentimos, que aquí es lo primordial y lo que a mí me preocupa mucho. El mes pasado tuve la oportunidad de participar en un webinar con la gente de Kantar World Panel y ellos elaboraron un estudio súper interesante que se llama Barómetro,
donde se abocaron a estudiar el sentimiento de las personas durante esta pandemia en México, no en Rusia, no, en México. ¿Cómo nos sentimos? Y los niveles de estrés que estamos manejando las personas. Entonces lo dividían como en 3 grupos principales. Los que viven solos, solos con roommates, los que viven en pareja sin hijos y los que viven en familia, ¿no? Con su pareja, sus hijos o sus papás, etcétera. Y es interesantísimo ver cómo los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión, cambiaron tan abruptamente de un día a otro, ¿no? O sea, estamos viendo una realidad que también nos ayuda a reflejar un tema que llevamos años escondiendo, y este tema es la salud mental en México. Oye, pero ha sido productivo para las empresas, para toda la gente, ha sido productivo el home office. Se habla de que pierdes menos tiempo, que a lo mejor trabajas hasta de más, no sé. Yo creo que yo soy una primera embajador del home office, ¿eh? Yo siempre he creído que el home office nos ayuda en muchas cosas y les explicaré por qué, ¿no? En primera, te ayuda, o sea, si trabajas más, si no tienes un orden y una rutina y muy claro un proceso de time management. Sí puedes llegar a trabajar más. Y sobre todo en este punto donde están habiendo tantos recortes y tantos pay cuts, donde en lugar de ser 5 horas, pues somos 1, entonces ese 1 tiene que sacar la chamba de los otros 4. Entonces, sí, esa persona puede llegar a trabajar más, pero también nos obliga a ser muchísimo más productivos. Antes en la oficina hacíamos horas nalga y eran horarios interminables y no te puedes ir en muchos lugares hasta que tu jefe no se vaya. Te tengo que ver así como casi que contando mis ovejas. Temas de dedazo y de compadrazgo, ¿no? El cómo es que yo elijo, promuevo, traigo nuevos elementos porque es el conocido del amigo del primo. La cantidad de horas que pasábamos en los traslados, hay gente que hacía hasta 4 horas de traslados diario de tú dime con qué productividad va a llegar, con qué ganas, por favor, o sea, eso no es vida. Plus todos los gastos hormiga, Luis, vaya, comidas, estacionamientos, tintorerías, y la baja productividad, porque también hay temas de juntitis y N número y todo el tiempo que andamos perdiendo por andar en el chisme, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el home office? Que de entrada te obliga a cambiar tu rutina y a ser mucho más disciplinado. Te obliga a tener un espacio de time management. Te obliga a que entonces, como no puedes ahora tener ese jefe capataz, ahora sí necesitas tener objetivos claramente definidos y entender que tú tienes a lo mejor, no sé si eres un call center, tienes que hacer 35 llamadas a la semana. Entonces, de esas 35 tienes que tener estos niveles de efectividad por día, ¿sabes? Entonces, eso te da mucha claridad. Yo ya sabré si me echo mi shot en 4 horas o a lo mejor me toma 6, depende de la prospección que yo tenga que hacer. Disciplina, una competencia que hemos platicado anteriormente que nos cuesta mucho en México, ¿no? El ser disciplinados, pero también nos está poniendo el terreno para que nos volvamos responsables, nos responsabilicemos de nuestras acciones. Eso también es algo que normalmente en México nos cuesta mucho, ¿no? En un home office nosotros podemos ser mucho más eficientes y nos obliga a mejorar nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque ya no tienes al de al lado para darle el codazo o tener esta proximidad. Hoy tú tienes que tener una comunicación muy efectiva por el medio que elijas. WhatsApp, Zoom, Correo mail, electrónico, o sea, todo. chat Sí. de la compañía. Tienes que ser sumamente efectivo con esos contactos. Oye, y por ejemplo, también se está viendo quién trabaja y quién no. Me decía el otro día una persona, ahora sí se está viendo qué, qué elementos son necesarios y quiénes estaban de más en las empresas. Es que, ¿sabes qué? Algo que siempre les digo es que las crisis, además de ser unos... Las crisis tienen 3 cosas, ¿no? Primordiales. Todas las crisis traen oportunidades, tienen una fecha de caducidad y tienen aprendizajes. Y además de todo eso, las crisis te revelan la verdad
siempre. Y esa verdad es desde el que lleva 20 años calentando la silla y haciendo huequitos y nada más anda ahí robando, robando espacio en la nómina, hasta la persona que verdaderamente hace un esfuerzo consecutivo por alcanzar objetivos, por darle la vuelta al negocio. Hoy que todas las empresas están pasando por temas financieros, de costos, que todos estamos buscando que los clientes nos paguen la factura que nos deben, cerrar un deal, mantener la plantilla, etcétera, etcétera. Hoy, lo poco que hagas se va a notar muchísimo más. Y también la gente que no ha hecho nada, pues como te digo, que se va a notar 57 veces más. Oye, hay algo que me llama mucho la atención en esta, que ha cambiado mucho con esta nueva forma de trabajar y todo. Muchos negocios se cerraban en una comida, con unos tragos. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo está haciendo esto de cerrar un negocio? Porque digo, no te vas a ver, saca tu comida, yo como en mi casa y tú en la tuya. O sea, no lo haces. ¿Cómo va a aplicar Saca esto? el topper. Saca tu topper. No, porque sacas tu plato porque estás en tu casa, obviamente, ¿no? Y hay gente que pues no tiene que le cocinen diario, hay gente que sí saca su topper. Sí, sí, eso sin duda, pero Fíjate que era lo que te decía, es otra de las razones por las cuales yo amo el home office, porque esto nos va a ayudar a cambiar todas estas formas que tradicionalmente teníamos de operar en México, que no necesariamente eran eficientes ni productivas. El home office es una gran herramienta también para acabar con la discriminación laboral. ¿Por qué? Porque entonces hoy no te va a importar contratar a alguien rubio, con buena presencia, que yo sigo sin entender qué quiere decir buena presencia, con ciertos rasgos, que venga de cierta escuela. Hoy eso no importa. Hoy necesitas esa persona que tenga las habilidades de comunicación efectiva, creatividad, resiliencia, todo lo que te dije hace rato, que se pueda sentar a través de una computadora, de un Zoom, y tener una conversación con un cliente, tener una metodología de ventas consultivas, una escucha activa de entender esas necesidades, para que entonces sea capaz de cerrar el deal. Entonces, no te va a importar cómo se va a ver esa persona, te va a importar sus competencias. Igualmente, todas estas personas que tienen una capacidad diferente, que siempre, en la mayoría de los casos, son sesgadas de una forma brutal, terrorífica y vergonzosa en este país, para incluirlas laboralmente, ¿qué más te da? Mejor, la persona puede estar en su casa sin tener que someterse a un transporte público deficiente, a una infraestructura que no le apoya, puede estar en su casa dando resultados extraordinarios y va a ser tu mejor empleado. y como decías, con menos gastos, entonces a lo mejor la gente va a estar un poco más contenta, más tranquila, porque muchas veces se te va, como decías, en estacionamientos, Uh gasolina, -huh. peaje, porque a veces tienes que pagar segundos pisos, Uh -huh. etcétera. Entonces sí va a cambiar. ¿Tú crees que esto ya llegó para quedarse? Digo, decías al principio y off the record, hay gente que el home office lo está aplicando desde hace años, porque no es algo nuevo, Uh pero -huh. muchas empresas se resistían a esto porque decían, ¿cómo no voy a ver qué está haciendo mi empleado, Sí, ¿no? sí, sí, Pero sí. ahora sí, ¿llegó para quedarse esto ya? ¿Va a cambiar la situación? Mira, justo lo platicábamos hace rato, ¿no? Lo que dijo la OMS. A ver, este tema de COVID, señores, ¿a dónde van? Regrésense a su casa. Ya vieron que hay rebrotes. ¿A dónde va usted, señora? Sálgase y regrésese. Esto llegó para quedarse y creo que esta es la primera, desgraciadamente, de muchas otras cosas que probablemente se desencadenen. Y también insisto, nada es ni absolutamente bueno ni malo. Hay que entender la oportunidad de cada circunstancia. En este caso, yo la veo como este home office nos está permitiendo también a las empresas darnos cuenta de la cantidad de costos que teníamos y de lo poco productivos que éramos. Entonces, lo primero es, yo como empresa, ¿cuántas oficinas están hoy ahí como edificios abandonados? Ya les digo yo, pueblos fantasmas, que ya la historia del niño que se aparece en cada oficina, etcétera, etcétera, vaya, ya no existe, ¿no? Porque el pobre fantasma se murió de soledad.
pero ahorita están todos esos naves que se paga un montón de renta, porque aparte pagan la renta del edificio plus la renta de los estacionamientos, pensiones alrededor, desocupadas. ¿Qué pasa? Que cuando empiecen a regresar en algún punto tendremos que regresar a las oficinas, porque también eso es una realidad. No van a, o sea, si estás viendo que ya eres súper eficiente así, pues igual y hay gente que se queda permanentemente de home office y solo vas a ocupar un porcentaje mucho menor de lo que tú venías ocupando dentro de ese espacio que rentabas y el resto lo puedes subarrendar o cancelar tu contrato, etcétera. Igualmente, van a cambiar también los esquemas de compensación y de contratación en México, que si quieres eso lo abordamos en otra plática porque pues, es Sí, larguísimo, ¿no? claro, el tiempo. Pero estos costos, si a mí me están costando muchísimo menos, lo puedo mejorar en una serie de infraestructura para que tú puedas trabajar desde tu casa. Oye, decías de los edificios, la verdad es que El problema estas inmobiliario. cadenas de coworking como ISA, como WeWork, o sea, ¿qué va a pasar con esto? O sea, están ahí y no tienen clientela ahora. Mira, o sea, no me considero ningún perito de la industria como para emitir alguna opinión. Yo solo puedo decir lo que a mí me parece creo que ellos van a tener que inclusive readaptar sus espacios. Por ahí hace unas semanas leí un artículo sobre esta hora, fíjate, cómo surgen nuevas posiciones y nuevos roles ante la adaptación que tenemos que tener todos. Ahora estos arquitectos que diseñaron ahora están buscando estas figuras que tengan una como figura sanitaria, ¿no? Que se haga cargo de toda la parte de sanidad, porque necesitan rehacer y reacomodar los layouts internos de todas las oficinas para que cuando abran, pues hayan espacios de distancias suficientes para evitar contagios, todo esto de cómo se tiene que desinfectar los comedores, que es un tema, ¿no? Porque la mayoría de estos espacios de cowork tienen comedores o inclusive hay empresas que te dan un servicio de comedor, pues eso ya no va a poder ser en su mayoría, ¿no? O a lo mejor come uno en un lado de la mesa y el otro hasta el otro lado y después 2 mesas pero igualmente cuántos horarios de trabajo vas a necesitar para servir comidas. Entonces, prácticamente van a haber comidas todo el día o cómo va a estar la cosa Va para a que todos cambiar, alcancen a comer, va a ¿sabes? cambiar sin duda. Exacto, o sea, son creo que muchas cosas las que tenemos que empezar a dimensionar y adaptarnos nosotros y también entender cómo nuestros perfiles y nuestros roles tienen un impacto hoy y hacia dónde tendríamos que estarnos moviendo desde un reentrenamiento hasta una mejora en las habilidades que tenemos para no quedarnos fuera de la jugada, porque una realidad es que hay 12.5 millones de personas hoy en México que tuvieron una disminución de sus ingresos o se quedaron sin trabajo. Esa No, es sí, una cifra difícil, difícil, espeluznante, difícil, difícil. espeluznante. Muy escandalosa. Juliana, te agradecemos muchísimo. Es un placer, como siempre, escucharte y aprender muchísimo de todo lo que nos platicas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes.